Que Dios los bendiga, queridos amigos, hermanos. Aquí estamos una vez más en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Y en esta ocasión estaré leyendo en el libro de Marcos, capítulo 15, del 1 al 47. ¡Vamos! Jesús ante Pilato. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Jesús sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que pidiese, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: Crucifícale. Pilato les decía: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: Crucifícale. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos». Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Crucifixión y muerte de Jesús. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y llevaron a él a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era «El Rey de los Judíos». Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: «Y fue contado con los inicuos». Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos». También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9
Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decía al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato le respondió de que ya hubiese muerto, y habiendo venido al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándolo lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María madre de José miraban donde lo ponían. Gloria sea al Señor, bendita sea su palabra. Así vemos en este capítulo 15, hermanos, cómo Jesús se presenta ante Pilatos, ¿verdad? Siendo muy de mañana, se acercaron, dice, al concilio y lo traían atado y lo entregaron a Pilatos para que él fuera el que le diera justicia, ¿verdad? Pero en ese momento dice que Pilatos le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús responde, tú lo dices, ¿verdad? Y en este momento, hermanos, casi siempre vemos, en el capítulo anterior vimos también cómo Jesús, él guardaba mucho silencio, pero cuando a él le preguntaban que si era el Hijo de Dios, él definitivamente lo decía, ¿verdad? Lo decía con denuedo porque era la pura verdad. Y dice aquí que los sacerdotes y los principales lo acusaban mucho, ¿verdad? Ellos estaban completamente en contra de lo que él decía, pero era la verdad, ¿verdad? Y nosotros lo sabemos. Y así también Pilatos le estaba diciendo, ¿verdad? No dices nada de lo que te están acusando. Y él callaba, y de esa manera dice que aún Pilatos se estaba maravillando de la manera que él actuaba, ¿verdad? De todas esas acusaciones, toda esa injusticia que estaba siendo dada para él, ¿verdad? En ese momento. Así también vemos más adelante cuando Jesús es sentenciado a muerte. Durante las fiestas ellos tenían la tradición de soltar a un preso, ¿verdad? En ese momento Pilatos les dice, ¿verdad? Le dice al pueblo que si no querían soltar a Jesús, ¿verdad? El rey de los judíos. Y ellos, incitados por los sacerdotes y los escribas y todos los que estaban ahí, dijeron, no, que nos suelten a Barrabás, ¿verdad? Aunque Barrabás era un preso que había aún cometido un homicidio, dice, ¿verdad? Cuando hizo un robo. Mas, sin embargo, en ese momento la gente estaba cegada, ¿verdad? Tenían odio, tenían venganza, y ellos querían hacerle daño a Jesús, y ellos no miraban que estaban soltando un preso que era un criminal, ¿verdad? Un criminal totalmente. Mas, sin embargo, Jesús era una persona pura y santa que en ese momento solo había hecho el bien. Pero
el enemigo estaba usando sus mentes en ese momento, ¿verdad? Y ellos no dicen que gritaban más, crucifícale, crucifica, ¿verdad? Aún Pilatos dice, pero qué mal ha hecho él, ¿verdad? Qué mal ha hecho. Y la gente no, negando, gritando, crucifícale, ¿verdad? Y quisieron que se le soltara a Barrabás, ¿verdad? Entonces ya de último, ya Pilatos también para agradar al pueblo, ¿verdad? Porque para que no se rebelaran contra él también en ese momento. Entonces él hace, ¿verdad?, lo que el pueblo le dice. Y dice que entonces llevaron a Jesús al atrio del pretorio y convocaron a toda la compañía, toda la cantidad de los soldados ahí. Y lo vistieron, dice, de púrpura y comenzaron a ponerle, dice, una corona de espinas también. Y comenzaron a burlarse, pues ellos estaban burlándose, diciendo, oh, salve rey de los judíos, sin saber lo que hacían, ¿verdad? Sin saber lo que hacían, porque al final le vamos a ir viendo cómo realmente esa misma gente se dio cuenta que él era verdaderamente el Hijo de Dios, ¿verdad? Y dice que cosa tremenda, comenzaron, dice, a insultarlo, a golpearlo aún con una caña y todo eso, ¿verdad? Lo sacaron, ¿verdad?, para crucificarlo. Y más adelante vemos aquí, dice que obligaban a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, ¿verdad? Era un campesino, a que llevara la cruz. Y no dice mucho acerca de Simón de Cirene, pero se sabe que era una persona humilde. En otras versiones se dice que él la ayudó a llevar la cruz y que inclusive en un momento en que la cruz se cae como 2 veces y hasta Simón de Cirene cae al costado de Jesús y dice que la parte de la cruz corta la cara de Jesús y cuando él lo mira, él se levanta y agarra con las 2 manos la cruz y llega hasta el Gólgota. Y esto es tremendo porque imagínense, o sea, yo me imagino, él era un ser humano con nosotros, ¿verdad? El soldado lo obligó a cargar la cruz con él. Pero qué tremendo porque nosotros día con día tenemos que cargar nuestra cruz, ¿verdad? Así como Simón de Cirene en ese momento, él quizá no quería hacerlo, pero lo hizo porque los soldados lo estaban obligando. Pero qué bonito que tú y yo día con día carguemos esa cruz. ¿Y qué queremos decir con cargar esa cruz? Ponerte en el lugar de Jesús y representarlo para este mundo ante los demás. Cargar tu cruz quiere decir, yo reconozco que Jesús murió por mí, que Él lo dio todo por mí y yo estoy dispuesto a morir por Él, no importa la situación. Pero en este momento, claro, Jesús iba al Calvario a morir por nosotros, para entregar su vida. Él estaba débil, ya estaba llevando la cruz por mucho rato y vino este hombre, Simón de Cirene, y él pues lo ayudó, ¿verdad? Él cargó también, cuando él lo miró a Jesús, dice que él sintió adentro de su corazón aquello de yo voy a llegar hasta el Gólgota con él y voy a ayudarlo hasta el final, ¿verdad? Y eso nos da un ejemplo de que tú y yo como seres humanos podemos también llevar esa cruz y podemos también representar a Jesús en este mundo, ayudando, bendiciendo, haciendo lo que Él hizo, ¿verdad? En todo momento, qué precioso. Y dice que unas gentes ahí, ¿verdad? Uno de los soldados también, cuando llegaron al Gólgota y le trató de dar de beber mirra con vino. Pero yo he tenido mirra una vez en un lugar, yo miré que vendían mirra ahí, era como un lugar, ¿verdad? Una tienda. Y yo la quise oler, ¿verdad? Y era bien fuerte, un olor bien fuerte, poco aromático, como unas hierbas místicas, pero se olía demasiado fuerte. Imagínate que lo hubieran puesto en el vino, entonces eso era, no sé, algo un poquito repulsivo. Yo me acuerdo, el olor era tan fuerte y dice que él no lo bebió, él no lo quiso, no lo tomó, ¿verdad? Y entonces ya luego se ve que los soldados estaban echando suerte, dice, sobre sus vestidos, ¿verdad? Estaban ellos viendo quién se quedaba con la capa, quién se quedaba con el manto, ¿verdad? Todo eso, qué tremendo lo que estaba pasando en ese momento.
Y él llevaba un título de su causa, el rey de los judíos, ¿verdad? Lo que llamado es INRI, ¿verdad? La inscripción sobre su cabeza. Y aún dice que los dos ladrones que estaban al costado de él, a un lado y al otro, ellos estaban siendo crucificados juntamente con él, ¿verdad? Por eso dice que llevó, como la escritura dice, que sería contado con los inicuos, ¿verdad? Con los ladrones que estaban a la parte de él, a los costados de él. En otras versiones habla, ¿verdad?, que uno de ellos se salvó porque creyó, ¿verdad? Cuando el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? En esta versión de Marcos no se cuenta. Y aquí, bueno, dice que siguen entonces injuriándolo y ofendiéndolo, ¿verdad? Dice que los escribas, los fariseos, ellos estaban diciéndole que no te puedes salvar a ti mismo, cómo es que no te bajas de la cruz, todo eso es lo que le venían diciendo, ¿verdad? Escarneciéndole los sacerdotes, los principales. Ellos seguían, ¿verdad?, en ese sentir terrible de ofensa, ¿verdad? El enemigo los venía usando a ellos en todo este momento, ¿verdad? Tremendo. Y no, Jesús, él estaba sufriendo, él estaba pasando por ese tremendo momento, ¿verdad? Que sacrificando toda su vida y todo por nosotros, ¿verdad? Por ese amor tan grande que te tuvo a ti y a mí, ¿verdad? Qué precioso. Y ahí seguimos viendo, ¿verdad? Cuando él ya va por morir, dice, ya habrá sobre las horas, ¿verdad? Dice, cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra y hasta la hora novena. Y sabemos que la hora sexta eran las 12 del día y la hora novena eran las 3 de la tarde, ¿verdad? Entonces, dice que ellos, ¿verdad?, lo tenían así, injuriándolo, insultándolo, ¿verdad? Pero cuando ese momento pasa, dice que a la hora novena, Jesús clama a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, ¿verdad? Que era traducido, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él siente la separación en ese momento, la separación de Dios, y en ese momento él siente todo el pecado del mundo, todas las enfermedades del mundo, todos los sufrimientos que el ser humano puede pasar, él lo siente en ese momento. Entonces, toda esa pasión, ese dolor de la humanidad, ese pesar del pecado y la maldad, él lo siente en ese momento. Él siente la separación del Padre. Y no siente la cobertura del Padre. En ese momento lo está llevando, como dice la palabra, nuestros pecados en la cruz del Calvario y nuestras enfermedades. Y por sus llagas estábamos siendo curados, ¿verdad? En ese momento en que él dice, Eloi, Eloi, lama sabactani, ¿verdad? Estaba sintiendo el abandono del Padre en ese momento. Por eso dice, ¿por qué me has desamparado, verdad? Y algunos dicen que decían que él estaba llamando a Elías, ¿verdad? Y uno dice que le trata de dar una esponja con vinagre. No quiso ver nada. Y dice que ya al final, dando una gran voz, dice, expiró. Y en ese momento que el velo del templo, dice, se rasga en dos. Significado que a Jesús entregarse por nosotros en la cruz, entregar su vida, Él rompe toda división para tener entrada a la comunión con Dios. Ese velo del templo cubría el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Por eso el significado es que Jesús nos dio entrada directa al lugar santísimo a través de ese sacrificio precioso de dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y todo por ese amor tan grande que te tiene a ti y me tiene a mí, ¿verdad? Ese amor incomparable, que aún ese momento que él sintió la separación del Padre, pero él siguió ahí, firme, porque él sabía que se tenía que hacer la voluntad de Dios Padre Todopoderoso y no la de él. Y hasta el final él pasó por ese suplicio, ese tormento terrible por nosotros, porque nos amó tanto, tanto, tanto. Ese amor incomparable que él tuvo para con nosotros, ¿verdad? Qué precioso el Señor.
Así la última parte también habla sobre cuando Jesús es sepultado. Y dice que José de Arimatea, un miembro noble del concilio, del Sanedrín. Sabemos que el Sanedrín era la corte suprema de la ley judía, los encargados de administrar la justicia, interpretación, aplicando la Torah, ¿verdad? Y él seguía a Jesús, él era un seguidor de Jesús, pero nunca había manifestado así públicamente. Y él tuvo el valor de presentarse frente a Pilatos y él pidió el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Dice que Pilatos se aseguró de que estaba muerto con uno de los soldados y luego dice que le entrega el cuerpo, ¿verdad? Y en ese momento él había estado dispuesto a perderlo todo, ¿verdad? Quien dice que perdiera su vida por mí, dice Jesús, la ganará, ¿verdad? Y en ese momento él no le importó que él era uno de los jefes judíos de aquel entonces. Era un grupo de ahí que estaba de acuerdo para la ley y todo eso. Era parte de supuestamente era parte de los que estaban crucificando a Jesús, ¿verdad? Pero él no le importó nada en ese momento. Él fue y se presentó ante Pilatos. No le importó dice que era muy rico, era un hombre rico. No le importó si iba a perder su estado o sus riquezas o su lugar en el Sanedrín, ¿verdad? No le importó nada. Y eso me gusta tanto porque eso es lo que Jesús quiere de nosotros. Que le amemos y que no tengamos vergüenza de publicar su evangelio y que no tengamos temor de nada ni de nadie. Porque cuando tú vas a hacer algo para Jesús, no te tiene que importar lo que el mundo diga, lo que los demás puedan decir de ti, lo que otros hablen de ti. Que no tienes que tener vergüenza de nada, porque como dice su palabra, no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y en ese momento yo me imagino que este hombre, él se llenó de ese poder, de ese amor y dominio propio de Jesús. Y él se aventuró a hacer lo que tenía que hacer. Y él quería darle a Jesús una santa sepultura, ¿verdad? Y dice que aquel entonces la gente que había sido crucificada por el estatus en el que estaba, nunca se le permitía tener una santa sepultura. Mas sin embargo, como digo otra vez más, él se atrevió a cambiarlo todo, ¿verdad? En ese momento dijo, no, mi Señor tiene que ser santamente sepultado como Él era debido, ¿verdad? Con ese honor que Él tenía que merecer en ese momento. Y Él lo hizo, Él llegó y luego dice que Él preparó todo, dice unas plantas aromáticas y lo envolvió en una sábana nueva de lino fino que Él acababa de comprar, especialmente para Jesús, ¿verdad? Y entonces dice que Él va y lo envuelve en la sábana y lo lleva al sepulcro que estaba nuevo. Ese sepulcro me imagino que lo había preparado para Él, una piedra cavada, la roca nueva, y ahí es donde Él depositó el santo cuerpo de nuestro Padre Celestial, de Jesucristo, ¿verdad? Y dice que de lejos las mujeres veían que estaba siendo sepultado, ¿verdad? Qué hermoso, porque a veces sí debemos nosotros tener esa valentía ante el mundo, ante lo que digan de nosotros. Tenemos que tener esa valentía de poder decir, ¿sabes qué? Yo hago esto por mi Señor. Yo hago esto por Jesús Todopoderoso y yo lo hago con todo mi corazón para Él. Y no importa lo que los demás digan, no importa lo que los demás hablen, ¿verdad? Esos fariseos que constantemente hasta el final de su muerte, ellos estaban ahí solo acusando y hablando mal y todo eso. Y hoy en día hay muchos fariseos, mucha gente que puede hablar mal de nosotros cuando nosotros nos acercamos a Dios. Ay, que esos son locos, que esto, que lo otro. Pueden decir muchas cosas, pero ¿sabes qué? Tú siempre vas a salir en victoria porque tú estás con Dios. Y Dios te bendice y te ayuda. Él no te deja solo. En cualquier momento el Señor va a poner palabras en tu boca y Él va a hablar a través de ti y te va a dar la victoria en todo momento, porque ese es el Dios que nosotros servimos, es un Dios vivo, porque Jesús no terminó ahí, ¿verdad? Vamos a ver en el último capítulo, vamos a ver qué pasa luego, ¿verdad? La victoria final sobre el enemigo, la victoria que nos ha dado a ti y a mí a través
de la ascensión al cielo, ¿verdad? De la resurrección. Bendito sea Jesús. Y qué hermoso porque Dios día con día nos demuestra su poder y su victoria, ¿verdad? Y Él nos da la victoria. Él es victoria. Él es nuestra victoria, ¿verdad? Recuérdalo siempre. Gloria sea al Señor. Y vamos orando en esta hora. Y si alguno de ustedes, algún amigo, por primera vez ha oído este mensaje y quieres tú recibir a Jesús, el Jesús vivo, en tu corazón, yo te invito también más adelante durante la oración a que puedas tener el privilegio grande y precioso de ser llamado hijo de Dios tú también. Gloria al Señor. Vamos orando. Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, por ese privilegio precioso y maravilloso de poder leer tu palabra, Señor, porque tu palabra se vuelve vida, Señor, cuando la vamos leyendo y cuando vamos indagando y cuando vamos escudriñando las escrituras, Señor. Te doy gracias por esa victoria gloriosa, Señor, que a través de tu sacrificio precioso en la cruz nos diste, Señor. Esa victoria que nos hace más que vencedores, Señor. Te doy muchas gracias y te pido que bendigas de una manera grande y poderosa a cada uno de los que oyen tu palabra en esta hora, Señor. Bendícelos en sus hogares, en sus trabajos, con su familia. Que ellos representados aquí en esta oración sean esa irradiación de bendición para su hogar, Señor. Y que seas tu poderoso Dios de la gloria, derramando, Señor, de tu poder y tu presencia sobre cada uno, Señor. Que sea tu Espíritu Santo guiándoles, Señor, y llevándoles de victoria en victoria y de poder en poder. Te doy muchas gracias, Señor. Y si tu amigo en esta hora quieres recibir a Cristo en tu corazón, yo te invito a que repitas estas palabras conmigo. Señor Jesús, repite conmigo. Te doy las gracias, Señor, porque tú moriste en esa cruz por mí para darme la victoria. Yo reconozco que soy pecador y me arrepiento. Y en esta hora te pido, Jesús, que entres a mi corazón y seas el dueño de mi vida. Gracias, Jesús. Bendito eres, Señor. Te damos gracias, poderoso Dios, por la victoria que en ti tenemos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria sea al Señor. Bendito sea Cristo Jesús. Y yo te doy una bendición grande en el nombre de Jesús por haber estado con nosotros en esta mañana, esta tarde o esta noche, que sea la hora que tú estás leyendo este mensaje y orando con nosotros. Y si has recibido a Cristo en tu corazón, yo te doy un abrazo fuerte de la distancia donde tú estés, ¿verdad? Qué hermoso que has dado ese paso de fe. Y ¿sabes qué? Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, así que ahora están de festejo ahí en el cielo por tu vida. Qué hermoso, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Y yo te invito a que te inscribas al canal para que cada semana puedas recibir de la palabra de Dios y puedas crecer en tu fe, porque ¿sabes qué? La palabra de Dios dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que yo quiero que tú recibas esa bendición de fe cada semana. Y si tienes una Biblia o si no, consíguela y aprende de Jesús, porque día con día vas a ver cómo el Señor te ayuda a salir adelante y te lleva de victoria en victoria, porque es un Dios vivo. Así, queridos amigos, hermanos, es una bendición tan grande de haber estado con ustedes una vez más en este su programa. Vamos orando hasta que baje el poder y nos vemos a la próxima. Muchas bendiciones.